Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos muy bien. Un abrazo muy fraterno y muy cordial. En esta oportunidad de video tutorial vamos a tejer un gorro para los que tienen cabello un poquito largo y les da comezón, como dice mi hija, usar gorros, porque por lo general el punto es bien tupido y no respira el cuero cabelludo. Entonces yo hice un punto fantasía para que pueda respirar y no dé comezón para las chicas o las señoras que les molestan los gorros al usarlo. También queda muy bonito y muy coqueto no solo usar un punto bien tupido que tape todo, sino que se vea también el cabello, queda bien especial y bonito, ¿sí? Está tejido con una lana de 2 milímetros, casi 3 supongo yo, y que tiene brillos, ¿sí? Me quedaron como unos 20 gramos y esto lleva 100, así que fue muy rendidor. Para tejer el gorro lo que tenemos que tener en cuenta es el centro del cuero cabelludo, ¿sí? Que vamos a hacer la tapita. Vamos a hacer una circunferencia de puntos altos y que vamos a utilizar la lógica. Para quienes ya me conocen saben que yo en ciertos tejidos que son bien fáciles para principiantes utilizo la lógica. La lógica de los puntos significa que si en la primera vuelta fue un punto y un aumento, la lógica me dice que la segunda vuelta es 2 puntos, un aumento. Y si seguimos agregándole la lógica, la tercera vuelta ya nos está indicando que son 3 puntos altos y un aumento. Para poder hacer un gorro en diferentes tallas, lo que tienen que tener en cuenta y no equivocarse es medir el centro de la cabeza de la persona, ya sea la señora, señorita, jovencita o niña, ¿sí? Porque este tipo de tejido es para todos. Entonces, yo mido desde un lado hacia el otro la circunferencia y tengo 19 puntos, ¿sí? Y yo tejí hasta la vuelta número 5, que la lógica que estoy enseñando son 5 puntos altos y un aumento. Eso se repite toda la serie hasta finalizar la circunferencia. Entonces, cuando tenemos una cabeza, esto es la introducción, amigas, amigos, para que se entienda bien, cuando tenemos una cabeza que lleva mucho menos, supongamos que esta es la cabeza de una niña y supongamos que acá tenemos el parietal y el otro, entonces medimos para una niña estándar de 8 o 10 años y nos da 10 centímetros, ¿sí? Entonces la circunferencia que van a tejer no va a tener los 19 centímetros de diámetro que tiene el gorro de señora o de señorita o jovencita, porque hay cabelleras muy abundantes y queda muy bien este gorro, o sea que va para esos talles. Pero cuando es alguien más pequeño, hacemos, por ejemplo, para una niña de 8 o 10 años, 11 centímetros de diámetro. Y vamos a tejer con la lógica, repitiéndolo, hasta llegar a los 11 centímetros. O sea, que la circunferencia me tiene que dar 11 centímetros, utilizando siempre ese modo que hacemos de tejer una vuelta, la primera un punto y un aumento, 2 puntos la segunda vuelta y un aumento, vamos a repetir eso hasta llegar a los 11 centímetros. Si fuera una niña más chica, y el parietal lo tenemos aquí donde estoy poniendo mi uña y el otro parietal lo tenemos aquí, nos da 9 centímetros, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tejer la circunferencia repitiendo los aumentos en la circunferencia hasta llegar a los 9 centímetros. Así con todos los niños, niñas, porque es un punto fantasía de señoritas, de damas, femenino.
Si tenemos una niña que es mucho más chiquita, 7 centímetros, por ejemplo, les da la medida de la cabecita, y entonces van a utilizar la lógica hasta llegar a los 7 centímetros. Para comprender esa lógica, comenzamos a tejer en este momento. Bueno, vamos a comenzar a tejer y en este caso para el segundo modelo voy a utilizar la misma lana pero en color blanco, ¿sí? Ya verifiqué en la etiqueta que son 3 milímetros, así que yo voy a usar un ganchillo número 4 porque quiero que el tejido me quede bien esponjoso. Para quienes no me conocen, yo le saco la etiqueta a mis productos porque no tengo regalías de ningún tipo por ahora y no puedo nombrar y dar propaganda gratis a nadie, ¿sí? Porque si no sería desleal a mi propia persona. Viajo 36 kilómetros para poder comprar el producto, no me hacen descuento y gasto igual que todo el mundo. Pero la facilidad de este gorro que amerita el punto, ustedes pueden tejerle con todo tipo de lanas o hilos si quieren. Si están en una estación, por ejemplo, en un país que en este momento están con calor, pueden hacerlo en hilo, que queda muy bonito también. Yo he hecho para mi hija gorros en hilo, con estos puntos con grandes calados para que no le pique la cabeza, porque de usarlo empieza a picar y molestar. Así que ustedes pueden hacerlo con todo tipo de lana que ustedes tengan. Bueno, dicho todo esto, vamos a dar comienzo al tutorial y vamos a poner aquí en la lana y en la aguja 8 cadenas de inicio. Y comenzamos. Hacemos la primera cadena de seguridad sujetando un poquito, esto es para que se trabe el hilo y no se abra nuestro tejido. Ahora tejemos flojito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas de inicio. Venimos aquí al comienzo y tomamos la primera cadena de inicio acá y vamos a hacer un punto deslizado o pasado, así, y nos queda esta argollita. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto, colocamos bien la piolita de la lana por el costado así, atrás de la yema de los dedos, y vamos a poner adentro de esta argolla 15 puntos altos. Contando con las 3 cadenas serían 16 puntos altos en la primera vuelta y vamos a ir escondiendo la piolita. Entonces tejemos el segundo punto alto, 3, 4, 5, 6, así hasta completar. Finalizamos la vuelta contando la tercera cadena de inicio para cerrarla con un punto deslizado. Y así nos queda la primera vuelta. Sujetamos aquí, vamos a la piolita y estiramos un poquito más, ¿sí? Después con una aguja lo vamos a ir escondiendo por aquí atrás hasta perderlo. Vamos a ir a la segunda vuelta. En realidad no tendría que yo contar vueltas porque podría confundirles a ustedes, porque según el tamaño de gorro que ustedes van a tejer, será la cantidad de vueltas que vamos a tener aquí, ¿sí? Entonces número de vueltas no iría porque da confusión, porque si están tejiendo para una nena es una medida y una cantidad de vueltas, y si es para un adulto, otra cantidad de adultos. 3 cadenas para comenzar para el primer punto alto y el punto que sigue, que es este, hacemos el aumento. Un punto alto
en el lugar y otro punto como aumento. Entonces la serie de esta vuelta es un punto alto y un aumento en el siguiente, que serían 2 puntos juntos. Recuerden eso, por favor. En la siguiente, un punto alto y un aumento. 2 puntos en el mismo lugar. Vamos a ir tejiendo así hasta completar. En la tercera cadena de inicio cerramos la vuelta. Y así nos queda conformada esta vuelta de aumentos. Voy a girar un poquito para mostrarles que yo fui pasando la lana por entre medio y la perdí. Entonces ahora sí puedo cortar este pedacito. ¿Sí? Y ya está el lado de atrás. Levantamos siempre 3 cadenas para iniciar la labor o la secuencia que sigue y cuenta como punto número alto, ¿sí? Esta vuelta la secuencia me dice que el anterior era un punto alto y un aumento, entonces esta es 2 puntos altos seguidos, 1 y 2, y en el que viene va el aumento. Es muy fácil de seguir. ¿Sí? En el que sigue van 2 puntos altos seguidos. Luego de los 2 puntos altos seguidos viene el aumento, que son 2 puntos altos juntos. Uno que corresponde a la vuelta o a la secuencia y el segundo que se cuenta como aumento en el mismo lugar. Vamos a ir por toda la vuelta tejiendo 2 puntos altos, un aumento. Finalizamos en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado. Aquí mismo damos comienzo a una nueva vuelta, 3 cadenas para el primer punto y la secuencia me dice que son 3 puntos altos seguidos. Vamos por el segundo y ahora el tercero. ¿Sí? 3 puntos altos seguidos y en el que sigue viene el aumento. En el que sigue vienen los 3 puntos altos seguidos. 1, 2 y 3. Y ahora toca el aumento. Parece que se está arqueando, pero quédense tranquilos, tranquilas, que no pasa nada. Va bien. Ya saben, 3 puntos altos, un aumento, 3 puntos altos, un aumento por toda esta ronda. Y finalizamos la vuelta en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado. ¿Sí? Todavía no llegamos a la medida, falta. Esto es medir el centro del cuero cabelludo. Ustedes buscan a la niña, a la señorita, a la jovencita o a la señora y la van midiendo. Le toman la distancia desde aquí hasta aquí y ya saben cuánto tienen que tejer para el diámetro del gorro. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. La lógica de la secuencia es 4 puntos altos y un aumento. 2, 3
y 4. Y inmediatamente después viene el aumento. Repetimos la serie, 4 puntos altos. Y el aumento. ¿Ven? Bueno, así va quedando nuestra vuelta. Y en la tercera cadena ahí finalizamos con un punto deslizado. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y la serie serían 5 puntos altos y un aumento. 3, 4 y 5. 2, 4, 5. Inmediatamente después viene el aumento. Y si se fijan acá, tenemos una V, una V. Este es el aumento de la vuelta anterior. Y el aumento siempre cae en el aumento. ¿Ven? Siempre cae en el aumento. Ese es otro dato para tener en cuenta y no perdernos mientras tejemos. Ahora, después del aumento, nuevamente repetimos la secuencia. 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Acá tenemos el aumento y en el mismo aumento ahí hacemos nuestro aumento de esta vuelta. Y finalizamos aquí en la tercera cadena con un punto deslizado. Yo voy a probar el casquete en la cabeza de maniquí para ver si yo llegué. Yo ya llegué porque yo lo sé por el gorro gris, ¿sí? ¿Ven? Así es como tenemos que medir que llegue de lado a lado de los parietales, ¿ven? Más no, porque si no quedaría con mucha caída y no es lo que queremos, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una cabeza más grande, ya saben que vienen un poco más acá, ¿sí? Y si es más chica, van más arriba. Ahora nosotros vamos a hacer el punto fantasía, que nos va a dar la altura de nuestro gorro. Para saber la altura de cada uno es desde el casco, ¿sí?, hasta la oreja o un poco más, según hasta donde quieran llevar el gorro, porque a algunas personas les gusta que les tape la oreja, ¿sí? Como acá, ¿ven? La oreja está debajo, ¿ven? Entonces el gorro va, inclusive va mucho más, porque esto es un maniquí, tengan en cuenta eso, ¿sí? Bueno, vamos a empezar la vuelta fantasía en nuestro casquete. Yo llegué a la vuelta número 5, ¿sí? Y vamos a volver a medir por cualquier cosa. Y tenemos 18 centímetros. Esto quiere decir que esta lana es un poco más fina que esta, siendo la misma lana. Hice la misma cantidad de vueltas y me dio 18. Y este tiene 19, ¿sí? No es que esté mal tejido ni nada. Simplemente que la lana yo la noté mucho más fina al tejerla. Bueno, vamos a seguir. Y aquí vamos a dar inicio a la vuelta fantasía de nuestro gorro. Y al tejerlo siempre igual, porque la vuelta fantasía consta de 2 carreras, va a empezar a cerrar nuestro gorro.
levantamos 3 cadenas aquí para el primer punto alto y lo dejamos así. Salteamos 2 puntos y en el siguiente tejemos un punto alto, una cadena después de las 3 cadenas, disculpen. 3 cadenas para el primer punto alto y una cadena de separación. Saltamos 2 y hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Y nos queda así. Una cadena de separación y repetimos. Saltamos 2 y en el tercero hacemos lo mismo. Un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. ¿Ven? Repetimos uno más. Inmediatamente después de haber hecho este punto fantasía aquí, una cadena de separación, saltamos 2 puntos en la base y en el tercero, recién ahí, hacemos el punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Para finalizar la vuelta hacemos lo siguiente. Aquí donde levantamos las 3 cadenas, en el mismo lugar ahí, hacemos un punto alto. Le damos 2 cadenas para separar y en la tercera cadena de inicio ahí cerramos la vuelta. ¿Ven? Y nos queda así. La cantidad de motivos difiere de cómo sea el tamaño de la cabeza, ¿verdad? Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 motivos. Pero ustedes pueden tener 20, 21, ¿sí? 16, 15, 14, 13, siempre que ustedes tengan un diámetro X aquí. Para esto es la cantidad. Según el diámetro será la cantidad de motivos que ustedes tengan. O sea, no se asusten a la hora de tejer si les da menos o les da más. ¿Está? Bueno. Vamos a hacer la segunda vuelta de los motivos que lleva este gorro tan bonito, porque a mí me encanta. Se los tejo a mi hija y me encanta. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y así nomás, sin separar ni nada, nos vamos aquí y hacemos 5 puntos altos seguidos. 2, 3, 4 y 5 que quedaron adentro de la V o V corta. Vamos al motivo que sigue y hacemos exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así vamos a ir llenando cada uno de los motivos con los 5 puntos altos que no se separan con cadenas entre sí. Para finalizar, vamos a hacer, acá tenemos las 3 cadenas de inicio y faltan 4 puntos altos para completar el motivo. En la tercera cadena ahí cerramos la vuelta. Ahora vamos a repetir esta vuelta, entonces nos vamos a ir con punto deslizado hasta el centro para comenzar allí sin dificultad. Siempre vamos a trabajar en el medio de estos motivos,
Entonces, en esta vuelta levantamos con 3 cadenas para el primer punto alto y hacemos 2 cadenas para separar. Y en el mismo lugar aquí hacemos un punto alto. Y tenemos la B corta que hicimos aquí. ¿Ven? Hacemos una cadena de separación y nos vamos al centro, dejando 2 libres en el tercero. Y ahí repetimos el motivo. Punto alto, 2 cadenas, punto alto en el mismo lugar. Una cadena de separación y repetimos. Vamos a trabajar al centro y continuamos. No se asusten que el gorro se empieza a cerrar solito. Esta sería la secuencia para continuar con el punto fantasía. Bueno, así nos va quedando y vamos a dar finalización a la vuelta de la siguiente manera. Una cadena para finalizar y vamos a unir en la tercera cadena de inicio, ahí. Y queda finalizada la vuelta esta. Ahora tenemos que repetir esta vuelta. Nos vamos con punto deslizado hasta la cadena, ahí. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y tenemos que hacer 5 en total. 2, 3, 4 y 5. Repetimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta es la secuencia de esta vuelta. Bueno, casi finalizada la vuelta. Está un poquito grande porque falta pelo, ¿no? Eso también tengan en cuenta. Y no es lo mismo la cabeza de un maniquí que la propia cabeza. Cerramos la vuelta, como venimos haciéndolo, en la tercera cadena de inicio. Ahora tenemos que repetir esta vuelta. Y nos vamos con punto deslizado hasta el centro de la cadena o al tercer punto. ¿Ven? 3 cadenas para el primer punto alto, ¿sí? 2 cadenas que separan y un punto alto en el mismo lugar. Y ya tenemos lo mismo. Una cadena para separar y repetimos. En el tercer punto hacemos el punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Una cadena para separar y continuamos por la ronda. Bueno, ¿ven cómo va quedando? En el diseño que yo estoy haciendo va a tener 3 vueltas de este punto y 3 vueltas de este otro. ¿Ven? Como tenemos acá. 1, 2, 3 y tenemos 1, 2 y aquí está el tercero. Para esta medida me da esta cantidad. Ustedes pueden tener mayor o menor cantidad de vueltas hasta tener el alto total por donde ustedes quieran llevarlo. ¿Sí? Nosotros vamos a dar por finalizado el punto fantasía a la altura que queramos llevar el gorro. No olviden que después viene el punto elástico, que eso también hace que nuestro gorro aumente. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Cerramos la vuelta
en el tercer punto de cadena con un punto pasado, ¿sí? Nos vamos con punto deslizado hasta la cadena, ahí. Iniciamos la siguiente vuelta. 3 cadenas para el primer punto y tenemos que hacer 5 puntos en total. 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Nos vamos al siguiente y repetimos. Así. Por más que el gorro tenga este calado en la trama, no deja de ser abrigado porque está hecho con lana y es bastante gruesa. Bueno, tenemos 1, 2, 3 vueltas de este punto y 1, 2, 3 de este otro para esta medida, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Ahora vamos a hacer el punto elástico. Vamos a finalizar la vuelta cerrando en la tercera cadena. Ahí. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y cuenta como punto alto atrás. El siguiente va a ser punto alto por delante y es en relieve. ¿Ven? Tenemos el punto, pasamos la aguja por detrás, tomamos la lazada, estiramos a la altura del otro punto y recién ahí lo realizamos al punto alto. Es un punto alto en relieve por delante. Vamos a trabajar uno sí, uno no. Este cuenta como atrás y el que sigue es adelante. Y ahora el que sigue es por detrás. Entonces yo me meto por detrás, me cruzo, extraigo la lazada, estiro a la altura del otro, ahí, y tejo el punto alto. Ahora me toca por delante. Levanto ahí, extraigo la lazada, estiro y lo realizo. Me toca punto alto por atrás. Me cruzo, extraigo la lazada, ¿ven? Pasa por atrás y realizo el punto alto. Toca por delante. ¿Ven? Y va ajustando nuestro gorro también. Toca por atrás. Extraemos, estiramos a la altura y hacemos el punto alto por delante. ¿Ven? Por atrás. Estiramos y lo realizamos. Hacemos 2 más. Por adelante. ¿Ven? Y por atrás. Así vamos a ir tejiendo toda esta vuelta para hacer el punto elástico. Bueno, quedó terminada la vuelta y ahora vamos a tejer los puntos como se presentan. Cerramos la vuelta en la tercera cadena de inicio con punto deslizado. Tejer los puntos como se presenta o como los veamos es que este punto cuenta como punto atrás porque ya lo vemos que está atrás, ¿ven? Y este está adelante. El punto atrás queda entre 2 puntos que están por delante, ¿ven? Aquí está el punto atrás, delante, atrás, ¿ven?
El de atrás queda bien escondidito. Entonces, levantamos 3 cadenas para el primer punto que cuenta como punto atrás, y el que sigue me está indicando que está por delante y lo hago por delante. El que sigue me indica que es por atrás y ya lo realizo tal cual. ¿Sí? ¿Recuerdan? Por delante, por atrás, siempre estirando bien el punto a la altura del otro para que quede todo bien. Por delante, por atrás, por delante como me lo indica y por atrás. Así vamos a ir tejiendo esta vuelta. Bueno, así quedó. Llegamos a la vuelta final de nuestro gorro. Y vamos a cerrar la vuelta. Vamos a la tercera cadena ahí y pasamos nuestro hilo, hacemos una cadena más de seguridad y cortamos el hilo y lo vamos a ir perdiendo hasta que no quede más por el lado de atrás y lo vamos perdiendo. Lo van pasando, ajustando un poquito por donde vean que pueda pasar la hebra sin dificultar nada. ¿Ven? Así sigo pasando y yo lo estoy perdiendo, ¿ven? Así hasta que no quede nada de hebra. Bueno, llegamos al final, ya está puesto. Esto es una peluca de cotillón, o sea, es finísimo y miente a la hora de la medida de un gorro para tejer, ¿sí? Igual que la cabecita. Por eso acá se ve un poquito grande, porque en realidad la cabeza es más grande de la persona y hay pelo, ¿sí? Lo que hacemos es medir la distancia entre el casquete y el largo aquí y me da 11 centímetros. Esa sería la distancia para el alto de la oreja, ¿sí? Si lo quieren más largo, lo hacen más largo. Para hacerlo más largo pueden hacer tanto el punto fantasía como vueltas del punto elástico. Eso es a gusto de cada persona, ¿sí? Aquí tenemos nuestro gorro terminado, porque esto es un pelo muy finito. Cuando lo pongamos en una cabeza de verdad, esto va a quedar bien ajustado, ¿sí? Espero que les haya gustado la propuesta de este día, que lo puedan hacer con los materiales que ustedes tengan. Compré las dos lanas iguales, pero una vino distinta a la otra, por eso la diferencia de tamaños. Pero esto también va mucho más abajo, ¿sí? Porque yo lo tengo tirado así hacia atrás, pero esto viene más acá, ¿ven? Así.
Bueno, para el tipo de lana hice un ganchillo de 4 centímetros, de 4 milímetros, y no llevó los 100 gramos en total. ¿Ven que quedó bastante lana? O sea que hasta con restos de lana que ustedes tengan en su hogar lo podrán confeccionar. No olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, ¿sí? Pueden tanto tocar mi nombre donde está el video como colocar mi nombre en el buscador de YouTube. Si tienen redes sociales me pueden seguir en mi página de Facebook Gabriela Amor por el Crochet, y también pueden unirse a mi grupo Delicadezas de Gabriela Delicadezas al Crochet y 2 agujas, donde ahí pueden generar amistad con personas del resto del mundo y subir sus trabajos, ya sean hechos de mi canal o de otros canales. Espero que les haya gustado la propuesta de este día. Cualquier duda me lo dejan en comentario y en la brevedad de mis tiempos se los iré respondiendo. Desde el fondo de mi corazón más sincero les bendigo con profundo amor a cada uno de ustedes y siempre agradecida tanto yo como mi esposo Gustavo, que es el que filma, porque vean nuestros videos. Un abrazo muy cordial y muy fraterno para todos ustedes y nos vemos en pocos días.